Bienvenidos nuevamente a su programa Manos Hidrocálidas. El día de hoy conoceremos a un empresario que se ha dedicado toda su vida a la producción de cerveza. Hablaremos también de algunos tips para ti que estás buscando empleo. ¿Sabías qué? Curiosidades y mucho más. Esto es Manos Hidrocálidas. Comenzamos. José Luis Quirós, fundador de la cerveza Triana, misma que se elabora en este estado de Aguascalientes, la cual podemos encontrar en diferentes hoteles, restaurantes y muchos lugares más. José Luis Quirós, antes de platicarnos la historia de la cerveza Triana, nos regaló la historia de la cerveza, que las mujeres lo inventamos. Interesante, ¿no? Esto es Manos Hidrocálidas. Bueno, pues te podría decir un poquito, y resulta también al mismo tiempo interesante, un poquito de la historia de la cerveza, ¿no? O sea, realmente a lo mejor hay muchos mitos alrededor de esta bebida, alrededor de pues quiénes inventaron la cerveza, de hace cuánto tiempo está, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que la cerveza es una de las bebidas espirituosas y que en la historia del hombre ha estado desde hace muchos años. O sea, inclusive desde que el hombre empezó a, digamos, a cultivar, dejó de ser un poquito nómada y se hizo sedentario. Entonces, al hacerse sedentario, pues lo que descubrió fue el cultivo, ¿no? Cómo poder cultivar o repetir algunas cosas que les iba gustando, ¿no? Los granos fue lo primero que empezó a cultivar. Y bueno, pues se tienen datos que fue la cebada y el trigo. Los primeros que germinaron el grano fueron los egipcios. Entonces, con esa, precisamente, el hombre, cuando ya sabía que podía reproducir lo que es la naturaleza, pues ahora tenía que resolver el problema de almacenarlo. Entonces, al almacenar los granos, pues lo que hizo, empezó a utilizar pieles, empezó a utilizar cestos que él mismo construía o inclusive ollas, ¿no? Ya algunas cerámicas. Entonces, con un poquito con el agua de lluvia puede ser, o el agua mismo que agregaban para poder ablandar el grano y poderlo manejar, pues vino ya la mezcla con agua y una fermentación espontánea. Inclusive la cerveza, junto con otras bebidas, se conoce como bebida espirituosa, porque no sabían por qué te ponía y te daba, pues no sé, o sea, te relajaba y te ponía de buen humor. Entonces decía, bueno, pues un espíritu que está ahí, que se mezcla y el rollo produce esto y pues te hace que bueno, pues que seas un poquito, digamos, diferente a como normalmente eres, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las bebidas espirituosas. Y bueno, y hay un dato curioso, o sea, se tienen ahí algunos vestigios de algunas cerámicas donde se tiene a una mujer moliendo lo que es grano y una vasija. Entonces también hay una teoría sobre que la mujer fue quien descubrió la cerveza, quien la inventó. Y digamos, pues es muy lógico porque era quien se quedaba en la casa, o sea, los hombres pues iban por la comida, la casa, etcétera, y llevaba todo para que la mujer lo preparaba, como todavía se hace hoy en día, ¿no? Entonces, pues yo quiero recordarles a nuestras amigas que todavía siguen por ahí haciendo sus inventos y que nos tomamos nosotros que lo comemos, pues que no se enojen si tomamos la cerveza, finalmente ellas las inventaron, ¿no? Entonces, al contrario, pues sugiéranos que una cervecita o algo así, porque finalmente llega siendo un alimento, ¿no? Cuando la experiencia se mezcla con un sueño, todo es posible. Este es el caso de José Luis Quirós, que toda su vida se dedicó a trabajar en una cervecería. Ahora, él crea su propia cerveza, Cerveza Triana. Vamos a verlo. Esto es Manos Hidrocálidas. Nosotros somos una cerveza tipo artesanal y por ahí muchas veces preguntan ¿cuál es la diferencia de un industrial y un artesanal? Entonces realmente pues básicamente nos concentramos en que son los procesos. O sea, nosotros estamos utilizando el grano, lo estamos moliendo en molinos, digamos, que agreden menos al grano. Estamos dándole los tiempos suficientes, no se diluyen tanto las cervezas artesanales. Y en el caso, por ejemplo, el estilo que manejamos nosotros es una cerveza que no le inyectamos gas, no le inyectamos alcohol ni gomas para hacer espuma. Entonces, nosotros fermentamos en los tanques y fermentamos también dentro de la botella. Entonces, una vez que ya, como se está fermentando en la botella, ahí mismo se produce el gas y un poquito de alcohol.
Entonces, una vez que ya llega a las características, la pasteurizamos. ¿Y cómo es? Pues un baño María, o sea, simplemente pues es una diferencia de temperaturas, es un choque térmico. Más o menos mantenemos por 75 grados las botellas a baño María durante una media hora, 40 minutos, y después retiramos el agua caliente y le damos un baño de agua fresca, ¿no? Ese choque térmico hace que pues toda la actividad microbiológica pues se termine. Es muy poco en realidad, pero la que sigue trabajando es la levadura, pero una vez que se pasteuriza ya la levadura digamos, cumple su función y se sedimenta. Por eso van a ver en nuestras cervezas un sedimento muy fino que se va al fondo de la botella. Esa es levadura. Esa es una característica de las cervezas artesanales, por ejemplo, en el estilo que manejamos, y además nos garantiza pues que no es inyectada lo que es el gas, ¿no? Y la espuma. Es muy saludable. Nosotros decimos que pues entre más natural sea, más saludable. O sea, entre menos químicos, intervención de cosas que utilizan muchos pues por hacer volumen, bueno, pues entre menos tenga eso, pues es más sano, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando eso, que nuestros productos tengan esa característica. Pero eso sí, quiero ser claro, nosotros preferimos muchos clientes que tomen poco, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante el consumo responsable, y además el tipo de cerveza que tenemos pues es una cerveza para degustar, ¿no? Entonces mucha responsabilidad sobre todo por eso, ¿no? Cerveza, ¿no? Los ingredientes básicos es el agua, viene siendo lo que es la malta, lo que es el lúpulo y lo que es la levadura. Esos 4 elementos son básicos para poder hacer una cerveza, ¿verdad? Resulta mi interés, yo en el mundo de la cerveza estoy desde 1989. Yo estuve trabajando en uno de los grandes grupos cerveceros desde 1989. Yo estuve 18 años en la industria cervecera. Pues nosotros tenemos 10 diferentes sabores. En realidad nosotros empezamos con 3 sabores clásicos, pero nosotros teníamos la idea de ofrecerle desde un inicio al público, más o menos imaginándote qué era lo que iba a pasar en un futuro. Sabíamos que finalmente iban a comprar las grandes industrias cerveceras, iban a estar en manos de extranjeros, y sabíamos también que iba a crecer en la cerveza artesanal, porque es un poquito similar a lo que ha pasado en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos, como en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, seguramente iba a recorrerse ese camino y bueno, nosotros pensamos, bueno, vamos a empezar con 3 estilos clásicos, pero ya hay que empezar a ofrecer un portafolio más grande porque va a haber ya más oferta para el público. Entonces, casi la mayoría de las cervezas que están surgiendo llevan los sabores clásicos con los que empezamos. Entonces, nosotros empezamos a hacer sabores un poquito menos, digamos, comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la oscura tenemos una Dunkel. Dunkel quiere decir oscuro en alemán. Entonces, bueno, también como paréntesis, la cerveza es cultura, ¿no? Y a veces nos enseña a conocer un poquito otras palabras, ¿no? Y todo eso, es una cosa muy interesante. Entonces, Dunkel quiere decir oscuro en alemán, y es una cerveza que se hace con malta clara, con trigo tostado, un trigo chocolate que traemos todavía de Alemania, y eso es lo que le da un color, le da un tono desde marrón a un oscuro. Entonces, tiene unas características de ser una cerveza oscura, pero no es muy pesada ni muy densa. Es una cerveza oscura que es muy amigable con el paladar de los mexicanos, ¿no? De nosotros los mexicanos.